Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Código Facilito. Soy Manuel y les doy la bienvenida al nuevo episodio de nuestra serie de tutoriales de Arduino en español. El día de hoy vamos a ver muchas cosas nuevas. Vamos a ver nuevas instrucciones de Arduino y de programación en general, así como un poco acerca de electrónica, específicamente hablando acerca de usar botones. Y el objetivo, lo que vamos a conseguir al final del tutorial, es hacer la siguiente práctica. Vamos a poder encender el LED presionando el botón y para apagarlo volvemos a presionar el LED como una lámpara normal. Espero les guste y empezamos. Si recuerdan el tutorial pasado, era hacer parpadear un LED usando Arduino. Pero nosotros no teníamos forma de controlar el LED, solamente parpadeaba sin importar lo que nosotros hiciéramos. Si nosotros quisiéramos poder controlar el estado del LED, necesitaríamos un sensor o más bien una entrada. La entrada más sencilla o básica que existe es un botón. Y lo que vamos a hacer es controlar el encendido y el apagado del LED usando este botón. Para la conexión física se necesitan estos componentes. Necesitamos un Arduino, un LED, dos resistencias, un botón y un protoboard. Todo esto lo podemos encontrar en cualquier electrónica sin que sea muy caro. Yo, en lugar de hacer la conexión real, voy a hacerla simulado en este software que se llama Fritzing, que no es necesario que ustedes bajen, ustedes pueden hacer la conexión real con sus componentes. Pero si lo quieren bajar, es gratis y de código libre, igual que Arduino, y lo pueden bajar de la página fritzing.org. Y bueno, vamos a empezar conectando las cosas. Para conectar las cosas dentro de su proto, van a darse cuenta de que existen dos secciones de hoyitos, unas que están de forma horizontal y otras de forma al revés, unas de forma vertical y otras de forma horizontal. En las tiras estos 5 hoyitos que ven aquí están conectados al mismo punto. Estos 5 de acá están conectados entre sí y así nos podemos ir. En las partes de abajo, toda la hilera horizontal está unida entre sí. Igual la de hasta abajo. Normalmente aprovechamos estas hileras de aquí abajo, o más bien las de los extremos, para hacer las conexiones de voltaje y tierra. Y usamos estas para las conexiones de los componentes. Y bueno, empecemos. Primero vamos a conectar el LED. El LED es importante, la forma en la que se conecta tiene una polaridad y eso quiere decir que no lo podemos conectar como nosotros queramos. Si se fijan en su LED, debe tener una parte que sea redonda en la base y el otro extremo debe de ser plano. El extremo plano es la parte negativa o más bien la parte que tiene que ir a tierra. Vamos a conectar ahí una resistencia ya sea de 220 ohms o de 330 ohms. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Listo, ya tenemos conectado al canal azul la resistencia y después a la pata negativa, que es la que tiene el lado plano, que es el cátodo. En la parte positiva vamos a conectar un cable. Los cables más comunes o que se usan son los del cable Ethernet, que se llama cable UTP, así se puede pedir, se compra por metro y nada más ocupas pelar los extremos para que se vea un poco el cobre, y el cobre es lo que vas a meter en los hoyitos estos del proto. Entonces, el otro extremo o el lado positivo del LED se llama ánodo, lo vamos a conectar a un pin digital del Arduino. Yo voy a escoger el pin 4. Ahí.
el pin 4 ahora sí. Y voy a hacer esto un poco más para acá para que no nos moleste. Muy bien. Ahora sigue el botón. El botón lo podemos poner a través de la ranura de en medio. Y luego vamos a, así igual que la resistencia pasada, vamos a ponerle la resistencia a tierra. La resistencia puede variar en su valor siempre y cuando sea de 10 kilos o 5 kilos, 1 kilo. Así la pueden pedir, cualquiera de esos valores está bien, no es tan crítico el valor de la resistencia, pero un valor típico y bastante común de encontrar es de 10 kilos. Ahora, el otro extremo de acá lo van a conectar a la línea roja que está aquí, que va a ser nuestro canal para el voltaje positivo. Y por último vamos a conectar de aquí mismo de abajo otro cable que vaya a otro pin digital del Arduino. Yo voy a escoger el pin 8. Y voy a hacer esto un poco más entendible. Muy bien. Por último tenemos que conectar nuestras fuentes de 5 volts, 5 volts, y tierra. Para eso vamos a sacar de aquí de la sección de alimentación un cable que vaya desde 5 volts hasta la tira roja. Y por último, de cualquiera de las dos tierras que hay disponibles, otro cable que vaya a la tierra. Y si todo está bien, el circuito les tiene que quedar más o menos de esta forma. Voy a cambiar los colores para que sea un poco más fácil de entender. La alimentación se suele poner roja, mientras que la tierra se suele poner negra. Y listo, hemos terminado nuestra conexión. Lo primero que vamos a hacer para checar que hayamos hecho bien la conexión es un código para que el foco o LED se prenda cuando nosotros presionemos el botón y se apague cuando soltemos el botón. Y bueno, vamos a empezar a escribir el código. Como saben, necesitamos dos secciones. Una es la sección Setup y la otra es la sección Loop. Entonces, como ahora tenemos una entrada que es el botón y una salida, necesitamos usar dos veces la instrucción pinMode. Primero voy a configurar más bien el botón. El botón está en el pin 8, entonces escribimos 8 y después el estado, que en este caso es entrada o input. Cerramos el paréntesis y punto y coma. Después sigue el LED. El LED está en el pin 4 en mi caso y es una salida. Recuerden que es importante hacer estos comentarios para el futuro. Y eso es todo lo que tenemos que configurar por ahora. Lo siguiente es hacer el código. Para esto vamos a aprender una nueva instrucción, que es Digital Read. Con esta instrucción podemos leer o checar el estado de alguna entrada digital que tengamos. Solamente le tenemos que poner el pin en el que tenemos conectada nuestra entrada. En este caso, el botón lo tenemos en el pin 8. Pero bueno,
esta lectura la tenemos que almacenar o guardar en algún lado. No solamente la podemos leer, sino que tenemos que guardarla para usarla. Para eso vamos a usar algo que se llama variable. Y le vamos a poner estado. Esto que hicimos aquí fue declarar esa variable. Cuando digo variable es porque su valor puede cambiar. Por ejemplo, yo ahorita le puse estado igual a 0, que es lo mismo que decir estado igual a apagado, o más bien, como es un botón no presionado, pero si presiono el botón, estado va a cambiar a estar en 1 o en alto. Esta int es para decirle al Arduino qué tipo de variable es. En este caso es una variable de números, numérica, de enteros, integer por la palabra en inglés, y quiere decir que no podemos guardar valores fraccionales, solamente números enteros. Y bueno, entonces, como dijimos, lo que encontremos al leer el estado del botón lo vamos a guardar en nuestra variable estado. Y ahora vamos a ver una nueva instrucción o un enunciado. El enunciado if. If nos sirve para hacer preguntas a Arduino, hacerle preguntas, y depende de las respuestas podamos seguir con nuestro código. Por ejemplo, si yo le pongo if estado es igual a high, cerramos el paréntesis y después abrimos y cerramos las llaves. Aquí le estoy preguntando a Arduino si la variable estado está en alto o está en bajo. Fíjense que le puse dos signos iguales, de igual. Eso es muy importante. Si le pongo solamente uno, le estoy diciendo al Arduino que estado va a tener un valor de igual, de alto más bien, se lo voy a igualar al estado alto. Pero cuando le pongo dos iguales, estoy comparando ambos números. En este caso voy a comparar estado si estado es igual a 1 o estado en alto. Sí quiere decir que nosotros presionamos el botón, entonces vamos a encender el LED. El LED lo teníamos en el pin 4. Y escribimos high. Este enunciado if se puede traducir a si el estado es alto, entonces enciéndeme la salida. Si no, lo apagamos. Ese si no se hace con el enunciado else. En caso de que no esté presionado el botón, o sea que el estado alto, que diga que la variable estado no esté en alto, vamos a escribir digital write 4 low. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta parte? Primero vamos a leer el estado del pin o del botón. Y lo guardamos en nuestra variable estado. Después nos preguntamos si estado está en alto. Si sí lo está, encendemos el LED. Y si no lo está, apagamos el LED. Y bueno, este sería todo el código por ahora. A lo mejor se les hace un poco confuso, pero espero que se nos vaya haciendo un poco más claro más adelante. Vamos a probarlo a ver si funciona. Ahora vamos a probar nuestro código. Como pueden ver, yo ya tengo armado el circuito exactamente de la misma manera en que lo hice en la computadora. Tengo el LED y su resistencia que va a tierra. Tal vez no se alcance a ver, pero tengo la cara plana del LED
el lado negativo a la resistencia, como les expliqué en la computadora, y el cable que va al Arduino, al pin 4. También tengo el botón que por un lado va a positivo y por el otro lado va a tierra con su resistencia, y entre medio el cable que va a Arduino. Y por último tengo los cables de 5 volts y tierra a la sección de poder del Arduino. Entonces vamos a probarlo a ver si funciona. Voy a presionar el botón y como pueden ver el LED se enciende. Y cuando yo suelto el botón se apaga. Quiere decir que nuestro código funciona tal cual como queríamos. Pero ¿y qué es lo que realmente está pasando? En el código nosotros escribimos high, low, estado alto y bajo. Y a la hora de la hora, Arduino lo que busca es voltaje y tierra. Esto viene siendo voltaje y esto viene siendo tierra. Cuando hablamos de tierra es fácil pensar que estamos hablando que son 0 volts. Pero eso no es correcto. Tierra es un punto, vaya, en el que todos estamos de acuerdo en que no hay voltaje. Es complicado explicar, pero bueno, imagínense lo siguiente. Digamos que tenemos 2 cuartos. Un cuarto está a una temperatura de 24 grados Celsius y otro cuarto está a una temperatura de 29 grados Celsius. Entonces podemos decir que entre estos 2 cuartos hay una diferencia de 5 grados Celsius. Pasa algo muy similar con la electrónica. Aunque aquí no hay 0 grados Celsius, sí podemos decir que entre estos 2 puntos hay 5 grados de diferencia. Pues es algo similar aquí. Pero bueno, me estoy desviando mucho. Entonces, tenemos los 5 volts y conectamos un extremo de nuestro switch. Entonces, no está fluyendo corriente por aquí. Esto vamos y lo conectamos a nuestro Arduino al pin 4. Discúlpenme, 8. Ok, entonces Arduino está preguntando, usando la instrucción que vimos Digital Read, si hay 5 volts o si hay tierra. Entonces, cuando presionamos el botón, se cierra el circuito y entran los 5 volts. Entonces, Arduino dice que hay un estado alto o high. Pero ¿qué pasa cuando soltamos el botón? Cuando soltamos el botón, nosotros queremos que Arduino lea tierra. Entonces, tenemos que ponerle acá un camino a tierra. Pero si le pusiéramos solamente un cable directamente, se iba a formar un cortocircuito. Un cortocircuito pasa cuando nosotros directamente desde voltaje conectamos a tierra. Esto es muy peligroso porque demasiada corriente empieza a fluir por ahí. Imagínense que estamos conectando, yéndonos a nuestra analogía del agua, estamos usando una tubería muy grande. Entonces pasa demasiada agua por aquí y corremos el riesgo de quemar nuestro circuito e incluso nuestro Arduino. Entonces lo que hacemos es poner una resistencia, que es como disminuir el tamaño de nuestra tubería para que no se queme o haga este cortocircuito que les digo. Entonces nuestro circuito final queda de este modo. Cuando no presionamos el botón, Arduino está leyendo tierra. Y cuando presionamos el botón, Arduino está leyendo voltaje. Y así es como podemos encender y apagar nuestro LED. Pero bueno, tener que tener nuestro dedo puesto en el botón para que se encienda el LED es muy poco práctico. Lo ideal es que podamos dejarlo encendido cuando presionemos el botón. Así que vamos a ir al código para hacer esa siguiente parte. Para poder hacer que el LED se mantenga encendido cuando presionemos el botón, tenemos que hacerle algunos cambios al código. Y esa es una de las ventajas que nos ofrece usar software como Arduino. Por ejemplo, no importa lo que queramos hacer con el botón, a lo mejor queremos que el LED se encienda después de presionar 3 veces el botón y se apague al cuarto,
o queremos que cuando presionemos el botón el LED se encienda 5 segundos y luego se apague, etc. Todo eso solamente ocupa cambios en software. La conexión del hardware es la misma. Y eso nos ayuda a agilizar las cosas. Pero bueno, volviendo a nuestro ejercicio en específico, para poder hacer que el LED se quede encendido, necesitamos usar una especie de memoria o algo que se acuerde que ya presionamos el botón. Esto lo podemos hacer usando otra variable. A esta variable le vamos a llamar salida. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En lugar de preguntar por el estado, por la variable estado aquí, vamos a preguntar por la variable salida. Y en lugar de preguntar por su estado alto, vamos a preguntar si vale 1 o no vale 1. Y vamos a escribir unos comentarios para recordar esto. En nuestro caso, si la variable salida vale 0, significa que el LED está apagado. Y si la variable vale 1, significa que el LED está encendido. Entonces, volvemos a la parte loop. Lo primero que hay que hacer es leer el estado del botón y almacenarlo en la variable estado. Si el botón está presionado, esto quiere decir que si estado está high o en alto, vamos a hacer lo siguiente. Nuestra variable salida va a ser igual a 1 menos salida. A lo mejor esto puede parecer confuso, pero en realidad no lo es. Aunque esto en matemáticas normales no tenga mucho sentido, en programación es muy normal. Salida es una variable que nosotros al inicio dijimos que valía 0. Cuando presionamos el botón por primera vez, lo va a detectar nuestra pregunta y vamos a hacer lo siguiente. Salida va a ser igual a 1 menos salida. Como habíamos quedado al inicio que salida valía 0, esto va a quedar igual a 1 menos 0, nos va a quedar en 1, y ahora salida en lugar de valer 0 va a valer 1. Y después cuando nos vayamos a la siguiente parte del código, donde se pregunta si salida es igual a 1, como si lo es, vamos a encender el LED. ¿Qué pasa cuando volvemos a presionar el botón? Otra vez estado va a estar en high, vamos a volver a hacer esto. Solo que ahora salida vale 1. Y al hacer la operación 1 menos 1 nos va a quedar en 0. Y cuando vengamos para acá, como salida no va a ser igual a 1, se va a apagar el LED. Y bueno, esto es en principio lo que tenemos que hacer. Espero no sea muy confuso. Hay que compilarlo para ver cómo se comporta en la vida real. Ahora que hicimos estos cambios, vamos a ver si nuestro código funciona. Si lo están haciendo ustedes en su casa, van a ver que a veces funciona, a veces no funciona. El resultado no se puede predecir. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo que pasa es que, si recuerdan, Arduino ejecuta todo lo que está en la función loop muchas veces. Una vez que llega hasta abajo, vuelve a empezar y así se va. Y esto lo hace a una velocidad de más o menos millones de instrucciones por segundo. Quiere decir que aunque nosotros presionemos el botón una sola vez, Arduino lee unas miles de veces el valor del botón, del estado. Entonces, para cuando nosotros soltamos el botón, realmente no sabemos en dónde se quedó. Tal vez lo agarró, cuando lo soltamos se quedó en alto o se quedó en bajo, es imposible de saber. Entonces, por eso a veces funciona el código y a veces no funciona. Pero definitivamente tenemos que hacer algo para mejorarlo, así que volvamos al código. El código ya está casi completo. Solo nos falta hacerle algunos cambios para que funcione sin problemas. Lo que nosotros necesitamos hacer
es solamente cambiar el estado de la variable salida cuando se presiona el botón, en el preciso instante en el que la variable estado cambia de estar en low a high. Para poder hacer esto vamos a necesitar otra variable. A esta variable le vamos a llamar estado anterior. También la vamos a inicializar en 0 y va a guardar el estado anterior del botón. Entonces, cuando hagamos la pregunta de si la variable estado está en alto, también tenemos que preguntar si la variable estado anterior está en bajo. Entonces voy a escribirlo y ahorita lo vemos a detalle. Estado anterior igual a bajo. Y por último, muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Otra vez, lo primero que hacemos es leer el estado del botón, el estado actual se podría decir. Y después nos vamos a preguntar si el estado está en alto y para hacer esta extensión, esta I, necesitamos usar doble signo de que no estoy muy seguro cómo se llama la verdad, pero es este signo de unión, and, no sé. También tenemos que preguntar si el estado anterior era bajo. Si sí era bajo, entonces vamos a cambiar la salida. Y después, lo último que hacemos es guardar el valor de estado. Entonces, en la próxima vuelta, ya que esté presionado el botón, estado anterior va a valer 1 o va a ser alto. Entonces, cuando vuelva a pasar por aquí, estado va a ser 1 y estado anterior también va a ser 1, entonces no se va a modificar la salida. Así nos aseguramos de que solamente se cambia la salida cuando recién presionamos el botón y lo demás no cambia. Vamos a usar salida para saber si tenemos que encender o tenemos que apagar el LED. Vamos a probarlo a ver qué tal funciona. Bueno, aquí al parecer me salió un error y es que me faltó el punto y coma después del 0. Ahora sí, el código debería de funcionar sin problemas. Veamos qué es lo que hace nuestro código ahora. Si se fijan, casi funciona perfectamente. Todavía hay veces en que se apaga o se enciende cuando no debe, pero ya casi está. Esto tiene que ver con el botón en sí. Se le llama rebote y vamos a ver qué es y qué podemos hacer para corregirlo para ahora sí terminar nuestro programa. El problema que queda se debe a la construcción del botón y se puede apreciar mejor en la siguiente imagen. Un botón no es más que dos láminas de metal separadas por un resorte. Entonces, cuando nosotros presionamos el botón, unimos esas dos láminas y cuando soltamos el botón, el resorte hace que se separen otra vez. Entonces, idealmente, el botón, cuando no está presionado, está apagado y en cuanto lo presionamos, automáticamente se va al estado alto o encendido. Pero en realidad esto no pasa así. El resorte hace que las placas de metal reboten un par de veces antes de quedarse permanentemente en estado alto.
Este pequeño rebote, que a nosotros nos puede parecer insignificante, sí lo alcanza a detectar Arduino, ya que Arduino pregunta por el estado millones de veces antes de que nosotros presionemos el botón. Entonces Arduino perfectamente bien es capaz de captar cada uno de estos mini rebotes. Hay muchas formas de hacer sistemas antirrebotes de botones, ya sea usando componentes electrónicos o hardware o también en código por software. Nosotros vamos a hacer una solución muy sencilla para este problema. Tal vez más adelante haga un tutorial acerca de un antirrebote más avanzado o más útil, pero ahorita la solución va a ser usar una función delay para detener el microcontrolador por un pequeño tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con este delay? En el momento en el que nosotros tengamos el cambio, el primer cambio, Arduino se va a detener 20 milisegundos, más o menos el tiempo que dure en que ocurran todos los rebotes. Y después va a volver a retomar cuando ya el botón esté perfectamente en estado alto. Si a ustedes no les funciona con este valor, lo pueden cambiar. Normalmente un rebote tarda entre 10 y 15 milisegundos y si recuerdan a la función delay se le pone el tiempo en milisegundos. Así que yo le voy a poner 20 y ver qué pasa. Esto debería de ser suficiente para que nuestro código ahora sí funcione sin problemas. Y por fin, después de todos estos cambios, nuestro programa funciona como debe. Presionamos el botón y se enciende y presionamos el botón y se apaga. Si ustedes todavía tienen un problema con el rebote, pueden cambiar el tiempo que tenemos en el delay. Normalmente unos tiempos de entre 10 o 50 milisegundos son suficientes, pero espero que con 20 no tengan problema. Y bueno, eso es todo por hoy, espero les haya gustado. Dejen sus ideas o sugerencias en la sección de abajo. No olviden suscribirse al canal. Soy Manuel de Código Facilito y nos vemos a la próxima.